Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA, ciclo básico, Patricia. Adentrándonos a algunos temas de lo que es la geometría, una rama de la matemática, vamos a ver algunos conceptos importantes antes de comenzar con la explicación de temas de la geometría, asimismo de la trigonometría, que son tan importantes para adentrarnos a algunos temas más específicos, como el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, entre otros. Vamos a conceptualizar qué es un plano, qué es una recta, qué es una semirrecta, qué es un segmento. Nos dice que el plano, pues exactamente es una figura bidimensional que está delimitada por ciertos contornos. Ese sería el concepto del plano. Ahora, en cuanto a lo que es el concepto de punto y asimismo recta, nos dice que el punto es la marca que deja prácticamente un lápiz, un marcador. Dice no tiene dimensión, es decir, no tiene largo, ancho ni alto, ¿verdad? Es una huella prácticamente, por ejemplo, el punto A, el punto B, etcétera. Siempre estará representada con una letra mayúscula. En cuanto al concepto de la recta, una recta exactamente es una sucesión de puntos, muy juntos, una sucesión de puntos, en el cual, pues, esta no está delimitada digamos, ni un inicio ni un fin, tal y como lo explica por acá este concepto, ¿verdad? No tiene inicio ni tiene fin. Es decir, por ejemplo, está la recta M, que no tiene inicio ni tiene fin, siempre es una sucesión de puntos. La semirrecta, el prefijo semi significa mitad, o sea, es decir, la mitad de una recta. Por ejemplo, la semirrecta A, por ejemplo, ¿verdad? Aquí una recta pues se divide en dos partes y pues cada una de estas partes se les llama semirrecta. En cuanto al concepto de un segmento, el segmento sí ya tiene limitantes, ¿verdad? Digamos, el extremo A y el extremo B podríamos indicar. Aquí podemos escribir al punto A y al punto B, ya que tiene como puntos extremos, ¿verdad? Una variable, una letra en este caso, puede ser por ejemplo punto A y punto B, que son los extremos de un segmento. El concepto de paralelismo y perpendicularidad, se dice que dos líneas son paralelas y son perpendiculares cuando llevan la misma dirección y nunca se cortan entre sí. A este concepto se le refiere las líneas paralelas, ¿verdad? Dos líneas son paralelas si exactamente llevan la misma dirección y nunca se cortan entre sí, ¿verdad? Pues aquí tenemos a un claro ejemplo de una línea o líneas paralelas, ¿verdad? Que nunca se cortan entre sí, siempre llevan la misma dirección, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, en cuanto a la perpendicularidad se dice que forman ángulos de 90 grados, dos líneas, ¿verdad? Ya que pues una es, por ejemplo, vertical, la otra sería horizontal y entre ellas pues forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Tenemos a cuatro ángulos de 90 grados. Estas serían las líneas perpendiculares. Muy bien. Ahora definiendo pues otros conceptos muy importantes, por ejemplo la clasificación de los ángulos. Recordemos que el ángulo, ¿qué es el ángulo? El ángulo es la abertura o el espacio entre dos semirrectas.
Dice un ángulo es la parte de un plano comprendida entre dos semirrectas, ¿verdad? El lado inicial y el lado terminal. Si ustedes se dan cuenta, pues aparecen dos semirrectas. Podríamos mencionar, por ejemplo, la semirrecta A, la semirrecta B, y entre ellos, pues, está una abertura, y a esa abertura se le llama ángulo, el cual en un ángulo pues está representado por un círculo, podríamos decir, ¿verdad? Como exponente, ¿verdad? Un círculo como exponente, un pequeño círculo como exponente, ¿verdad? Aquí podemos ver 90 grados, 180 grados. Según la clasificación de los ángulos, está desde una abertura pequeña a una abertura grande. Por ejemplo, el ángulo agudo, que mide 90 grados exactos. Aquí podemos ver una ilustración de lo que es un ángulo. Sería el agudo, sería el de menos de 90, ¿verdad? Ángulo menos de 90, que sería este el ejemplo. El ángulo agudo menos de 90. Por ejemplo, este ángulo puede medir aproximadamente, podríamos decir, 45 grados. El ángulo que le sigue, pues es el ángulo recto, el de 90 grados. Acá aparece el ejemplo de 90 grados exactos. Aquí está el vértice, el que une a las dos semirrectas. El ángulo obtuso es el que mide más de 90, pero menos de 180. Dice más de 90, menos de 180, o sea, mayor de 90 grados, pero menos de 180 grados, o sea, el ángulo completo, extendido, el ángulo llano, el ángulo de horizonte también se le llama, ¿verdad? Entonces, este aproximadamente podríamos decir que mide más o menos como 130 grados aproximadamente, pero tiene que medir menos de 180, porque ya el de 180 pues es el ángulo llano. También al ángulo llano se le conoce como ángulo plano, ángulo de horizonte, ¿verdad? Un ángulo extendido también, 180 grados. Y el ángulo pues complejo o cóncavo. El cóncavo es el que mide más de 180, ¿verdad? Pero menos de 360. Es un ángulo de más de 180 grados, pero menos de 360. También pues aquí no lo menciona, pero aparece también el ángulo convexo, que es el que mide más de 180, pero menos de 270. Sería más de 0 y menos de 180. Bien, a continuación pues vamos a explicar algunos elementos de lo que es un polígono, ya que recordemos que el concepto del polígono se dice que poli viene derivado de muchos, gonos viene también derivado de lados, es decir, que es un polígono significa muchos lados, una figura de muchos lados. Los elementos que podemos mencionar están los lados, los vértices, asimismo las diagonales de las figuras planas. Los lados dice que son los diferentes segmentos que forman la línea poligonal. O sea, segmentos porque ya tiene como puntos extremos, ¿verdad? Delimitada, que delimita el polígono. Los vértices, pues es la unión de los segmentos. Dice, son los puntos en los que se cortan dos lados consecutivos del polígono, ¿verdad? Puntos en donde se cortan. Por ejemplo, si hablamos de la figura del cuadrado, pues el cuadrado tiene cuatro vértices. El primer vértice, el segundo vértice, el tercer vértice y el cuarto vértice. En cuanto a las diagonales, son los segmentos de recta que unen dos vértices no consecutivos en cualquier polígono. El número de vértices es igual al número de lados y el número de ángulos, o sea, las diagonales prácticamente son las que aparecen por acá. Estas serían las diagonales. Diagonal, otra diagonal